Este es el proyecto del marco teórico para el documento Variables de éxito en educación matemática del Colegio Los Nogales, que pueden ser adaptadas e incluidas en escuelas con diversos contextos socioeconómicos para promover una reducción en la brecha de aprendizaje de las matemáticas en el contexto colombiano. Cuando hemos hablado de variables de éxito, especialmente en educación matemática, estamos básicamente hablando de rendimiento académico. Los más completos en lo que se refiere a rendimiento académico es el presentado por Sánchez Ramón. El rendimiento académico es la suma de diferentes y complejos factores que actúan en la persona que aprende. Ha sido definido como un valor atribuido al logro de estudiante en las tareas académicas. Se mide mediante las calificaciones obtenidas con una valoración cuantitativa, cuyos resultados muestran las materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito académico. Cuando hablamos de las variables de éxito, vamos a trabajar desde el punto de vista de los estudiantes y cuáles son las variables que pueden influir sobre ellos, así como los profesores y cuáles son las decisiones y los métodos de enseñanza y los métodos de evaluación que ellos utilizan, y desde el punto de vista institucional, desde las decisiones que se toman desde muchos puntos de vista. Desde el estudiante vamos a hablar desde dos puntos de vista: el punto de vista cognitivo y el punto de vista social. Comencemos con el punto de vista cognitivo. Otro determinante que se divide es la motivación. Se divide en motivación intrínseca, extrínseca, en situaciones causales y en percepciones del control. La más específica de todas es la motivación académica intrínseca, que está demostrado que la orientación motivacional del estudiante juega un papel significativo en el desempeño académico. Algunos autores, como Salanova Martínez, se refieren a este campo como el enganche, debido a que es un estado psicológico relacionado con los estudios que es positivo y significativo. Las investigaciones sobre el enganche han demostrado la influencia positiva en el funcionamiento personal y social en distintos conceptos, como lo es el campo académico. Las creencias de ser eficaz ofrecen al individuo herramientas automotivadoras que le movilizan a hacer el esfuerzo que exige la búsqueda de las metas y la persistencia para alcanzar lo que se desea lograr. La motivación extrínseca se relaciona con aquellos factores externos al estudiante, cuya interacción con los determinantes personales da como resultado un estado de motivación. Dentro de los elementos externos al individuo que puede interactuar con los determinantes personales se encuentran aspectos como el centro educativo, los servicios que ofrece la institución, el compañerismo, el ambiente académico, la formación docente y condiciones económicas, entre otros. Los causales se refieren a la percepción que tiene el individuo sobre el desarrollo de su inteligencia y, en consecuencia, de los resultados académicos. Si atribuye sus resultados a la inteligencia o al esfuerzo, o si los atribuye a la suerte, se demuestra que puede asumir que los resultados académicos se deben a la propia capacidad de esfuerzo, y esto influye en el logro de los buenos resultados. Y las percepciones de control influyen en la percepción del estudiante sobre el grado de control que se ejerce sobre su desempeño académico, y puede ser cognitivas, sociales y físicas. Desde el punto de vista cognitivo, Pellegrina y Linares establecen tres fuentes de control: el control interno, el control con los otros y el control desconocido. El autoconcepto académico está fuertemente vinculado con el interés del estudiante y sus resultados académicos. Se puede definir como el conjunto de percepciones y creencias que una persona posee sobre sí misma. Es así como la mayoría de variables personales que orientan la parte de las creencias y percepciones que el individuo tiene sobre aspectos cognitivos. La capacidad percibida por parte del estudiante, el rendimiento académico previo y creer que la inteligencia se desarrolla a partir del esfuerzo académico contribuyen a mejorar un autoconcepto académico positivo. Bienestar psicológico. Los estudios como los de Oliver señalan una relación importante entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico. Estudiantes con aprovechamiento muestran menos estar quemados y más autoeficacia, satisfacción y felicidad asociadas con el investigar, y es común en aquellos alumnos que no proyectan abandonar los estudios. Se ha encontrado que cuanto mayor rendimiento académico haya habido en el pasado, mayor será el bienestar psicológico en el futuro. La satisfacción hace referencia al bienestar del estudiante en relación con sus estudios.
e implica una actitud positiva hacia el aprendizaje. La inteligencia es una de las variables más estudiadas, determinante de índole personal, incluye pruebas de comprensión verbal y razonamiento matemático, conocidas como pruebas psicométricas. Resulta importante considerar que el talento es un buen predictor de los resultados académicos que sobresalen el rendimiento académico, lo cual produce una relación significativa entre conocimiento y rendimiento académico. Sin embargo, los coeficientes de correlación son moderados, lo que podría asociarse con la influencia recibida de variables sociales e institucionales. En lo que a inteligencia se refiere, es importante identificar el tipo de inteligencia que se desea valorar, como la emocional o la social, por ejemplo, y seleccionar adecuadamente las metodologías evaluativas. En cuanto al género, en la investigación realizada, se trata de mostrar cómo las diferencias de género marcan actitudes hacia las matemáticas. Se ha encontrado que muchos hombres muestran mayor confianza que las mujeres y asumían que en su vida serían más útiles las matemáticas que para las mujeres, aun teniendo el mismo tipo de resultados en pruebas estandarizadas. Dependiendo del país donde se realicen las investigaciones, las variables son bastante grandes. En países como Australia y Brasil es más posible que los estudiantes mujeres sean mejores en matemáticas que los hombres, lo que pasa al contrario en estudios hechos en España o en Estados Unidos. Dentro de los determinantes sociales que están asociados al rendimiento académico, interactúan con la vida académica de los estudiantes, cuyas interrelaciones se pueden producir entre sí y entre variables. Encontramos diferencias sociales, entorno familiar, el nivel educativo de la madre y el contexto socioeconómico, entre otros. En cuanto a las diferencias sociales, en un informe de la OCDE de 1995, se señalan que factores como la pobreza y la falta de apoyo social están relacionados con el fracaso académico. Sin embargo, no existe una correspondencia estricta entre las desigualdades sociales y las educativas. En cuanto al entorno familiar, que es el conjunto de interacciones propias de la convivencia familiar que afectan el desarrollo del individuo, se manifiesta también la vida académica de los hijos. La influencia del padre, la madre o del adulto responsable del estudiante influye significativamente en su vida académica. Un ambiente familiar propicio, marcado por el compromiso, incide en un adecuado desempeño académico, así como una convivencia familiar democrática entre padres e hijos. En lo que respecta al entorno familiar, resulta oportuno señalar que los recursos familiares, su nivel de estudio, los hábitos de trabajo, la orientación y el apoyo académico, las actividades culturales que se realizan, los libros que se leen, son factores que tienen una influencia muy importante en la educación de los hijos. En el nivel educativo de la madre, sí es cierto que se hace referencia al nivel educativo de ambos padres. Se ha separado con especial interés, especialmente por Maccesi, quien considera que cuanto mayor sea el nivel académico de la madre, mayor percepción de apoyo hacia los estudios tienen los hijos e hijas, lo cual suele reflejarse en el rendimiento académico alcanzado. Desde el punto de vista de los profesores, vamos a manejar 4: la conexión con el estudiante, la metodología de la enseñanza, la metodología de la evaluación y el nivel de preparación del profesor. De Alpizar, las actitudes del docente de matemáticas de enseñanza secundaria, concluye que es evidente la influencia que la actitud del docente tiene sobre los estudiantes y cómo esto afecta la comprensión de los contenidos y el autoconcepto de los estudiantes, lo que se relaciona directamente con el desempeño. Esta investigación tiene una aproximación diferente a la mayoría porque trata la importancia de lo afectivo, proviniendo desde los profesores y no solamente como se investiga usualmente desde los estudiantes. Desde el punto de vista de la metodología de la enseñanza, podemos abordar unas principales corrientes didácticas en el aprendizaje de las matemáticas, como son el estructuralismo, que surge como la solución al problema del aprendizaje siguiendo la estructura misma del sistema de conocimiento de las matemáticas. El mecanicismo. Para esta tendencia pedagógica, las matemáticas son un conjunto de reglas que los estudiantes deben aprender para luego aplicarlos a los problemas. Y el papel del estudiante consiste simplemente en memorizar las reglas y fórmulas para luego ejercitar utilizando problemas similares. Una de las deficiencias de esta corriente es que el alumno desarrolla habilidades para memorizar, pero no para tener competencias críticas y analíticas. Otra tendencia es el empirismo.
Para el empirismo, la matemática se convierte en una herramienta utilizada con la finalidad de resolver problemas concretos del contexto cercano. Es decir, dentro de matemáticas se asume la evaluación como un proceso para la recogida de información que trae consigo que acompaña a los estudiantes en una asesoría que le permita identificar lo que tiene que aprender, cómo lo usará y cómo demostrará lo que ha aprendido. Por eso se insiste en que los objetivos y las metas deben estar trazados con claridad para ambos conglomerados, docentes y estudiantes. Para evaluar adecuadamente la matemática, se tiene claro que lo que va a evaluar para plantearse la manera de cómo hacerlo. Por eso es necesario hablar de objetivos. Lo que aprenden los estudiantes tiene que estar planificado con antelación y eso generalmente se encuentra explícito en los objetivos que plantea el docente. En educación básica, específicamente en el área de matemáticas, la frecuencia para evaluar es importante, aunque no necesariamente con la formalidad al mismo nivel. El profesor evalúa todo el tiempo, lo hace al realizar un ejercicio, al contestar dudas, al preguntar, al hacer asesoría, así como cuando está evaluando, cuando señala adecuadamente los errores o cuando muestra otros caminos para que el estudiante logre el dominio de los objetivos. En consecuencia, al evaluar, también se está enseñando. Entonces, una evaluación adecuada permite consolidar lo aprendido, informa a los estudiantes sobre lo que saben y lo que no, sobre lo que pueden hacer y lo que no, orienta al profesor sobre cómo los temas han quedado bien o no cubiertos o sin nuevos ejercicios para que sea necesario utilizar, contribuye a que las personas evaluadas tengan conciencia de lo que van aprendiendo, influye en la motivación de las personas para aprender una asignatura, da una idea de la capacidad que uno tiene para enfrentar cierta asignatura, influye en la elección de formas o métodos para estudiar y tiene un amplio efecto en la elección de futuras actividades o estudios. Según el informe McKinsey de 2007, la eficiente formación y profesionalización de los profesores y la seguridad de que los docentes aplican las estrategias de calidad son factores importantes en el desarrollo. Dentro de las determinantes institucionales, esta categoría es definida por Carrión en el 2002 como componentes no personales que intervienen en el proceso educativo, donde al interactuar con los componentes personales influyen en el rendimiento académico avanzado. Dentro de esto se encuentran las metodologías docentes, los horarios de las distintas materias, la cantidad de alumnos por profesor, la dificultad de las distintas materias, entre otros, que se abordarán de manera individual. Los aspectos institucionales tienen gran importancia en estudios sobre factores asociados al rendimiento académico desde el punto de vista de la toma de decisiones, pues se relacionan con variables que en cierta medida se pueden establecer, controlar o modificar, como por ejemplo los horarios de los cursos, los tamaños de los grupos y los criterios de ingreso a la escuela. La complejidad de los estudios se refiere a la dificultad de algunas asignaturas en áreas académicas que usualmente los centros educativos las clasifican basándose en las estadísticas de aquellas materias con mayor o menor índice de reprobación. Las condiciones institucionales, los estudiantes también pueden percibir afectado su rendimiento académico con aspectos relacionados con el centro educativo, como las condiciones de las aulas, los servicios, el plan de estudio, la formación de los profesores, se presentan como obstaculizadores del rendimiento académico. También los servicios institucionales de apoyo se refiere a todo lo que se le ofrece al estudiantado como servicio de libros, becas, asistencia psicológica, asistencia de tutorías, etc.